Hoy hablaremos de las proteínas. Primero que todo, debemos saber qué son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. De los 250 aminoácidos que hay, solo 20 son aminoácidos proteicos. Podemos notar entonces que esa cadena lateral grupo R es la que nos ayudará a diferenciar los 20 distintos aminoácidos proteicos. Estas cadenas de aminoácidos están unidas por algo llamado enlaces peptídicos que explicaré más adelante. Estos enlaces peptídicos son muy rígidos, es decir, no rotan y siempre están en un plano lineal. Esto explica la función estructural que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. Estos enlaces peptídicos se hacen entre el grupo ácido y el grupo amino. Es decir, como lo muestra la imagen, se junta el grupo OH del ácido carboxílico con uno de los hidrógenos del grupo amino para formar una molécula de agua y así juntar el aminoácido 1 y 2 formando un dipéptido. Cuando se unen varios aminoácidos, gracias a estos enlaces peptídicos, se les llama péptidos, los cuales cuando son de 2 a 10 aminoácidos pueden ser llamados oligopéptidos y se pueden nombrar dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y así secuencialmente también polipéptidos, que es cuando tienen de 10 a 100 aminoácidos, y ya podemos empezar a llamarlos proteínas cuando tienen más de 100 aminoácidos. De esta forma entramos a hablar de la estructura, la cual podemos decir que se divide en 4. Aquí hay que tener cuidado porque no estamos hablando de estructuras distintas, sino de la misma estructura de aminoácidos unidos, pero vistos desde distintas profundidades. Así podemos decir que tenemos la primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria, la cual es opcional. Empezamos con la primaria, que identifica la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos lo forman y en qué orden. Aquí vemos un ejemplo más específico en el que podemos ver 4 tipos de aminoácidos distintos unidos en una cadena lineal. Como se puede ver, no nos nombra específicamente cuáles son las cadenas laterales, ya que lo que importa en la primaria es saber qué aminoácidos hay y en qué orden están. En la estructura primaria, de manera que un aminoácido dona al grupo amino y otro dona al grupo ácido, se logra condensar por medio de un enlace tipo amida, conocido también como un enlace peptídico. Por otro lado, tenemos la secundaria, que ya determina cómo se dispone en el espacio la cadena. Dice las interacciones entre el grupo amino y el grupo ácido y las interacciones entre los aminoácidos de la cadena. Tenemos entonces las dos conformaciones más importantes de la estructura secundaria, la cual es la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa, que está parecida al ADN, y la lámina beta o de hoja plegada, que está como en una forma de zigzag. Ya en la segunda estructura tenemos al alfa hélice, siendo como la más conocida, donde los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue o se doble gracias a los puentes de hidrógeno longitudinales establecidos entre ellos, dando una estabilidad más grande. También la beta o hoja plegada, que puede ser paralela o antiparalela, también está unido por puentes de hidrógeno transversales entre segmentos continuos de los grupos NH y CO. La estructura terciaria explica cómo interactúan los residuos, es decir, los grupos funcionales, aparte del grupo amino y el ácido. Esta estructura es fundamental para la proteína. Tenemos aquí las dos conformaciones más importantes. Tenemos entonces la conformación globular, en la que pongo el ejemplo de la mioglobina, y podemos ver que tiene una forma un tanto esférica, y para la fibrosa o filamentosa pongo el colágeno. Tenemos la estructura terciaria, que al ser la disposición que opta la secundaria en el espacio es tridimensional. Por un lado tenemos la conformación globular, que podemos decir que estas proteínas son solubles, y también tenemos las fibrosas, que no se pliegan y tienen una forma alargada. Pero ¿y cómo se mantienen unidas? Pues gracias a los puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y fuerzas van der Waals para poder cumplir su función biológica. De esta forma entramos a la estructura cuaternaria, la cual es opcional, es decir, no todas las proteínas llegan hasta aquí. Esta se utiliza cuando no es una única cadena polipeptídica, sino varias independientes que se unen pero que también se pueden desglosar. Hoy hablaremos de las proteínas.
Primero que todo, debemos saber qué son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. De los 250 aminoácidos que hay, solo 20 son aminoácidos proteicos. Podemos notar entonces que esa cadena lateral grupo R es la que nos ayudará a diferenciar los 20 distintos aminoácidos proteicos. Estas cadenas de aminoácidos están unidas por algo llamado enlaces peptídicos que explicaré más adelante. Estos enlaces peptídicos son muy rígidos, es decir, no rotan y siempre están en un plano lineal. Esto explica la función estructural que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. Estos enlaces peptídicos se hacen entre el grupo ácido y el grupo amino. Es decir, como lo muestra la imagen, se junta el grupo OH del ácido carboxílico con uno de los hidrógenos del grupo amino para formar una molécula de agua y así juntar el aminoácido 1 y 2 formando un dipéptido. Cuando se unen varios aminoácidos, gracias a estos enlaces peptídicos, se les llama péptidos, los cuales cuando son de 2 a 10 aminoácidos pueden ser llamados oligopéptidos y se pueden nombrar dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y así secuencialmente también polipéptidos, que es cuando tienen de 10 a 100 aminoácidos, y ya podemos empezar a llamarlos proteínas cuando tienen más de 100 aminoácidos. De esta forma entramos a hablar de la estructura, la cual podemos decir que se divide en 4. Aquí hay que tener cuidado porque no estamos hablando de estructuras distintas, sino de la misma estructura de aminoácidos unidos, pero vistos desde distintas profundidades. Aquí podemos decir que tenemos la primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria, la cual es opcional. Empezamos con la primaria, que identifica la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos lo forman y en qué orden. Aquí vemos un ejemplo más específico en el que podemos ver 4 tipos de aminoácidos distintos unidos en una cadena lineal. Como se puede ver, no nos nombra específicamente cuáles son las cadenas laterales, ya que lo que importa en la primaria es saber qué aminoácidos hay y en qué orden están. En la estructura primaria, de manera que un aminoácido en el grupo amino y otro en el grupo ácido, se logra condensar por medio de un enlace tipo amida, conocido también como un enlace peptídico. Por otro lado, tenemos la secundaria, que ya determina cómo se dispone en el espacio la cadena. Dice las interacciones entre el grupo amino y el grupo ácido y las interacciones entre los aminoácidos de la cadena. Tenemos entonces las dos conformaciones más importantes de la estructura secundaria, la cual es la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa, que está parecida al ADN, y la lámina beta o de hoja plegada, que está como en una forma de zigzag. Ya en la segunda estructura tenemos al alfa hélice, siendo como la más conocida, donde los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue o se doble gracias a los puentes de hidrógeno longitudinales establecidos entre ellos, dando una estabilidad más grande. También la beta o hoja plegada, que puede ser paralela o antiparalela, también está unido por puentes de hidrógeno transversales entre segmentos continuos de los grupos NH y CO. La estructura terciaria explica cómo interactúan los residuos, es decir, los grupos funcionales, aparte del grupo amino y el ácido. Esta estructura es fundamental para la proteína. Tenemos aquí las dos conformaciones más importantes. Tenemos entonces la conformación globular, en la que pongo el ejemplo de la mioglobina, y podemos ver que tiene una forma un tanto esférica, y para la fibrosa o filamentosa pongo el colágeno. Tenemos la estructura terciaria, que al ser la disposición que opta la secundaria en el espacio es tridimensional. Por un lado tenemos la conformación globular, que podemos decir que estas proteínas son solubles, y también tenemos las fibrosas, que no se pliegan y tienen una forma alargada. Pero ¿y cómo se mantienen unidas? Pues gracias a los puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y fuerzas van der Waals para poder cumplir su función biológica. De esta forma entramos a la estructura cuaternaria, la cual es opcional, es decir, no todas las proteínas llegan hasta aquí. Esta se utiliza cuando no es una única cadena polipeptídica, sino varias independientes que se unen pero que también se pueden desglosar. Un ejemplo de esta estructura sería la hemoglobina, que como pueden ver tiene 4 estructuras polipeptídicas distintas.
tenemos a la estructura cuaternaria que se mantiene unida por enlaces similares de la terciaria por ser varias cadenas polipépticas unidas. Como se mencionó previamente, las proteínas están compuestas de aminoácidos, los cuales se caracterizan por la presencia de grupos carboxilo, amino y una cadena lateral. Debido a que tanto el grupo amino como el carboxilo tienen una alta solubilidad en agua, se esperaría que todas las proteínas posean esa característica. Teniendo en cuenta la gran cantidad de veces que se repiten estos grupos funcionales en estas biomoléculas, sin embargo, esto no es así, ya que las propiedades físicas de las proteínas dependen principalmente de las cadenas laterales que se encuentran en la superficie de las proteínas. Aquellas proteínas en cuya superficie predominen cadenas laterales compuestas por grupos alquilo o fenilo serán muy poco solubles en agua, ya que los grupos funcionales mencionados anteriormente se caracterizan por este rasgo. Un ejemplo de proteínas insolubles en agua son las proteínas fibrosas, las cuales están hechas predominantemente de aminoácidos hidrofóbicos. En el caso de las proteínas globulares, estas son solubles en agua ya que en su superficie se encuentran cadenas laterales compuestas por grupos hidroxilo, amino y amida. Grupos funcionales se caracterizan por ser polares y por lo tanto desolubles en agua. Los aminoácidos que poseen como cadena lateral alguno de estos grupos son denominados aminoácidos polares. Un ejemplo de proteínas que son solubles en agua son las inmunoglobulinas, que viajan en el plasma sanguíneo. Lo de las proteínas fibrilares, que son las que no son solubles en agua, tenemos por ejemplo la queratina, que forma el cabello, las uñas, o la matriz extracelular. Las proteínas son sumamente importantes en nuestro cuerpo y podemos encontrar todo tipo de proteínas que realizan diferentes funciones. Tenemos proteínas que tienen función enzimática, es decir, que realizan reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente, y como ejemplo tenemos la pepsina, que se encuentra en el sistema digestivo y degrada alimentos. También tenemos proteínas con función reguladora, que ayuda a que exista un equilibrio entre las funciones del cuerpo, y tenemos como ejemplo la insulina, que regula la glucosa en la sangre. Tenemos proteínas de función estructural, que son muy importantes y dan resistencia y elasticidad y permiten formar tejidos. Y tenemos como ejemplo el colágeno, el cual se encarga del aspecto de la piel, uñas y cabello. También tenemos proteínas con función defensiva, las cuales son las encargadas de defender al organismo de cuerpos extraños, como por ejemplo la queratina, que protege la capa externa de la piel. Por último, tenemos proteínas con función transportadora y receptora. Las proteínas de función transportadora llevan a cabo sustancias a través del organismo donde sean necesarios. Y como ejemplo, tenemos la hemoglobina, la cual lleva oxígeno por medio de la sangre. Como ejemplo de la función receptora, que es la cual se encuentra en la membrana celular y lleva a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, tenemos la acetilcolina, la cual se encarga de recibir señales para contracción muscular. Dentro de estas proteínas podemos encontrar como fuentes alimenticias las de origen animal y origen vegetal. En las de origen animal podemos encontrar lo que es la carne, la cual contiene entre el 16% y el 20% de proteínas y contiene todos los aminoácidos esenciales. También podemos encontrar el pescado, el cual contiene cerca del 80% agua y el 20% restante es de proteínas. Después podemos encontrar el huevo y sus productos, los cuales son como el huevo entero, la clara, la yema deshidratada y la clara deshidratada. Y la que más porcentaje de proteína contiene es la clara deshidratada, que tiene entre un 82 y un 84% de proteína. Y por último podemos encontrar la leche y sus derivados, pues como también los quesos, que al igual que las carnes contienen todos los aminoácidos esenciales. Por otro lado podemos encontrar las fuentes alimenticias de origen vegetal, donde encontramos las legumbres, los cereales, los vegetales, las frutas y los frutos secos. Lo que son las legumbres y los cereales
tienen una calidad inferior a las de origen animal, ya que la cantidad de aminoácidos esenciales se presentan en pequeñas cantidades a las del origen animal. Y pues con esto se puede evidenciar que los alimentos que son más ricos en proteína y pues los que más ayudan al organismo del ser humano son las de origen animal. Como todos saben, las proteínas son necesarias para la reparación de tejidos, la oxigenación del organismo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Al no consumir proteínas, se puede evidenciar una pérdida de masa muscular, fatiga, la caída del cabello y la debilidad en las uñas y constantes resfriados. Por otro lado, al ingerir proteínas en exceso, se podrían evidenciar trastornos cardiovasculares, ya que la mayoría de las proteínas, en especial las de origen animal, vienen acompañadas de grasas saturadas, las cuales hacen en nuestro organismo aumentar el colesterol y con esto obstruir nuestras arterias. Por otro lado, se puede encontrar también la obesidad, la cual, pues gracias a estas grasas que acompañan a la proteína de origen animal, genera un mal funcionamiento orgánico en nuestro organismo. También se pueden ver afectados los riñones y el hígado, ya que estos se encargan de eliminar sustancias de desechos que generan las proteínas, como el amoníaco y el ácido úrico.